Cuando escuchamos hablar de piratas, lo primero que se nos viene a la mente son hombres salvajes, con espadas oxidadas, parches en los ojos y botellas de ron. Pero la historia guarda un rincón oscuro que pocas veces se cuenta: la experiencia de las mujeres que se atrevieron, o fueron forzadas, a subir a un barco pirata. Lejos de las aventuras románticas que muestran las películas, para ellas la vida en el mar fue una auténtica pesadilla. Ser mujer en un barco pirata era desafiar todas las normas de la época. En los siglos XVII y XVIII, la presencia femenina en un navío se consideraba un mal presagio. Muchos marineros estaban convencidos de que una mujer a bordo traía mala suerte, atrayendo tormentas o derrotas. Ese prejuicio ya las colocaba en una posición de vulnerabilidad, incluso antes de zarpar. Eran vistas como un peligro para la tripulación, y al mismo tiempo como objeto de deseo en un espacio cerrado lleno de hombres. Esa combinación era explosiva. En la mayoría de los casos, las mujeres no llegaban por voluntad propia. Eran cautivas tomadas en saqueos, prisioneras arrancadas de barcos mercantes o poblados costeros. Convertidas en botín, su destino estaba marcado por la violencia y la humillación. La cubierta del barco se transformaba en una cárcel flotante, donde no había escapatoria. A diferencia del oro o las especias, ellas no eran mercancía para intercambiar, sino víctimas atrapadas en un entorno hostil. Las condiciones de vida eran terribles incluso para los hombres. Dormir hacinados en hamacas húmedas, soportar el hedor de la bodega, comer carne salada podrida y beber agua en mal estado ya era una tortura diaria. Para una mujer, además, existía el constante riesgo de abusos. No había privacidad, ni espacio propio, ni posibilidad de defensa. El simple hecho de existir en medio de esa tripulación significaba estar expuesta a la brutalidad. En algunos barcos, las mujeres eran obligadas a trabajar como sirvientas. Cocinaban, limpiaban y atendían a la tripulación bajo amenazas constantes. Otras eran utilizadas como esclavas sexuales, sin derecho a negarse. Estas realidades eran tan comunes que se convirtieron en parte del silencio colectivo. Se sabía que ocurrían, pero casi nadie lo registraba por escrito. La historia oficial de la piratería está llena de batallas y tesoros, pero guarda silencio sobre el sufrimiento femenino. No obstante, también hubo mujeres que decidieron unirse a la vida pirata por voluntad propia. Algunas lo hicieron disfrazadas de hombres, ocultando su identidad para evitar sospechas. Anne Bonny y Mary Read son los nombres más célebres. Ambas se vistieron como marineros, blandieron espadas y pelearon en batallas con la misma ferocidad que sus compañeros. Pero incluso ellas, que alcanzaron notoriedad, vivieron bajo una presión enorme. Descubrirse como mujeres podía significar su expulsión, su captura o incluso su ejecución. El disfraz no era solo un recurso práctico, era una armadura psicológica contra un mundo que no aceptaba su presencia. El mar no daba tregua. Las enfermedades como el escorbuto, las fiebres tropicales y las infecciones acechaban a todos, pero las mujeres llevaban una carga adicional, la de sobrevivir en un ambiente en el que eran minoría absoluta y blanco de constantes sospechas. En los juicios contra piratas, se registran testimonios de mujeres que intentaban justificar su presencia alegando que habían sido obligadas o que se habían disfrazado para escapar de matrimonios opresivos. En cualquiera de los dos casos, la sociedad de la época no las perdonaba. El Código Pirata, aquel conjunto de reglas que establecía castigos, repartos de botín y normas de convivencia, raramente incluía disposiciones claras sobre las mujeres. Esto las dejaba en un limbo legal dentro del barco. No eran consideradas iguales, ni compañeras, ni mucho menos miembros plenos de la tripulación. Su destino dependía por completo de la voluntad del capitán y del humor de la tripulación. Si querían protegerlas, lo hacían. Si querían explotarlas, también. La arbitrariedad era absoluta. La superstición de que las mujeres traían desgracias alimentaba un círculo vicioso. Cuando ocurría una tormenta inesperada o una derrota en combate, se culpaba a la mujer a bordo. Esa etiqueta de mal augurio justificaba más abusos y violencia. En el imaginario de los piratas, ellas no eran personas con derechos, sino símbolos cargados de fatalidad. Y contra un símbolo, la compasión era escasa. La vida encubierta tampoco ofrecía descanso. Las jornadas comenzaban al amanecer, con gritos del contramaestre y trabajos físicos extenuantes. Los hombres podían turnarse para cargar cañones, izar velas o reparar maderas, pero para una mujer cautiva el trabajo nunca terminaba. Debía servir a los hombres, preparar la comida en condiciones deplorables y, en muchos casos, soportar abusos durante la noche. No había descanso verdadero, ni espacio seguro, ni aliados confiables.
Las pocas que lograron integrarse como combatientes tuvieron que demostrar una ferocidad superior. Mary Read, por ejemplo, se ganó el respeto de la tripulación luchando en cubierta como cualquier otro. Se cuenta que, durante un ataque, enfrentó a varios marineros enemigos con una espada en cada mano, negándose a retirarse. Esa valentía le salvó la vida, pero también reforzó el mito de que para ser aceptada, una mujer pirata debía ser más dura y temible que cualquier hombre. El mar, además, imponía su propia ley. Las noches heladas, la humedad constante y las tormentas eran insoportables para todos. Pero para una mujer que viajaba como prisionera, esas inclemencias se sumaban a la angustia psicológica. Muchas caían enfermas, debilitadas por el estrés y la falta de alimento adecuado. Y cuando enfermaban, raramente recibían cuidados. Un hombre enfermo podía ser útil más adelante. Una mujer, en cambio, era vista como una carga. Incluso en la muerte, las mujeres piratas fueron tratadas de manera distinta. Cuando eran capturadas y llevadas a juicio, la corona las usaba como ejemplo. Eran presentadas como monstruos que habían traicionado su papel natural en la sociedad. La prensa de la época describía a Anne Bonny y Mary Read no como heroínas, sino como aberraciones. En los cadalsos, su destino era usado como advertencia para otras mujeres que soñaran con escapar del rol que la sociedad les imponía. En definitiva, subir a un barco pirata siendo mujer era entrar en un círculo de violencia, desconfianza y sufrimiento. Algunas lograron convertir esa pesadilla en un espacio de rebeldía y libertad, pero fueron excepciones rodeadas de tragedia. La mayoría vivió y murió en silencio, borradas de la historia, convertidas en víctimas invisibles de una época en la que el mar ofrecía aventuras para los hombres y tormentos para las mujeres. Si para los hombres la vida pirata era una apuesta constante contra la muerte, para las mujeres era todavía más cruel. La presión no se limitaba al hambre, a las tormentas o a los cañones enemigos. El verdadero peso estaba en convivir día tras día en un entorno que las veía como presagios de desgracia y como objetos de uso. Era una existencia donde no había tregua ni de día ni de noche. En los barcos piratas, la violencia era parte de la rutina. Las peleas, las disputas por el botín o los castigos eran frecuentes. Para una mujer, esa atmósfera significaba estar siempre en el centro de la tensión. Cualquier error, cualquier gesto malinterpretado, podía provocar represalias. Y como no existían normas claras que regularan su lugar en la tripulación, quedaban expuestas al capricho colectivo. Las historias de mujeres cautivas muestran que eran tratadas como mercancía viva. Al igual que las especias o el oro, eran intercambiadas en puertos, usadas como recompensas entre tripulaciones o entregadas a capitanes aliados. Su valor no estaba en lo que eran, sino en lo que podían representar para los hombres que las dominaban. Pero hubo casos en que las mujeres, lejos de aceptar esa condición, se rebelaron. Algunas aprovecharon su ingenio para ganar un lugar en la tripulación. Aprendieron a manejar armas, a navegar y a combatir. Sin embargo, eso las obligaba a adoptar una máscara constante. Tenían que actuar con más dureza que los hombres, mostrar un valor inquebrantable y jamás mostrar debilidad. Porque si lo hacían, quedaban otra vez reducidas a víctimas. Anne Bonny es uno de los ejemplos más claros. Se dice que insultaba y desafiaba a los piratas que se burlaban de ella, y que en combate era la primera en lanzarse al abordaje. Su ferocidad era tan grande que incluso sus compañeros la respetaban. Pero ese respeto no borraba el hecho de que seguía siendo vista como una excepción, como una anomalía en un mundo dominado por hombres. El mito de las mujeres piratas poderosas se ha exagerado con el tiempo. La verdad es que eran contadas, y sus vidas fueron tan precarias como las de cualquier hombre a bordo, con el añadido de una carga mucho mayor. En la mayoría de los casos, las mujeres en barcos piratas eran prisioneras, y su día a día estaba marcado por el miedo constante. En los momentos de escasez, cuando faltaba agua o comida, las tensiones se multiplicaban. La tripulación podía culpar a la presencia femenina de los males del barco. Era común que supersticiones absurdas llevaran a verlas como responsables de tormentas, derrotas o enfermedades. Esa creencia justificaba abusos y hasta ejecuciones. Se conocen relatos de mujeres arrojadas por la borda bajo la excusa de que traían mala suerte. El castigo también tenía formas sutiles. Muchas eran aisladas en la bodega, en condiciones aún más inhumanas que el resto. La oscuridad, la humedad y las ratas eran sus compañeras, mientras arriba los hombres celebraban o luchaban. Aún así, había mujeres que lograban resistir, aferrándose a la esperanza de que algún día escaparían o serían rescatadas. El mar no ofrecía compasión.
El frío nocturno calaba los huesos, y la humedad de la bodega hacía que las enfermedades fueran inevitables. Fiebres, infecciones y desnutrición se cobraban la vida de muchas antes de llegar siquiera a ver un puerto. Y cuando enfermaban, raramente recibían atención médica. Un cirujano pirata podía intentar salvar a un compañero de armas, pero difícilmente dedicaría recursos a una mujer cautiva. Aún así, hubo quienes encontraron maneras de sobrevivir. Algunas se disfrazaban de hombres para pasar desapercibidas. Cortaban su cabello, usaban ropa ancha y se esforzaban por imitar el lenguaje y los gestos masculinos. Con suerte, podían mantener la farsa durante meses. Pero el descubrimiento era inevitable, y cuando ocurría, el castigo solía ser brutal. El destino de las mujeres piratas capturadas por las autoridades tampoco era mejor. En los juicios, eran presentadas como monstruos. La sociedad de la época no podía concebir que una mujer empuñara una espada o compartiera cubierta con delincuentes. Anne Bonny y Mary Read se enfrentaron a ese destino. Fueron exhibidas como ejemplos de lo que ocurría cuando una mujer olvidaba su lugar. En el cadalso, su género no la salvaba, sino que se usaba como agravante. La pesadilla de ser mujer en un barco pirata no terminaba en el mar. Si sobrevivían, debían cargar con la estigmatización social. Eran vistas como impuras, como colaboradoras o como víctimas que nunca se recuperarían. Su nombre quedaba manchado de por vida, y en muchos casos preferían ocultar su pasado para no ser perseguidas o humilladas. El silencio histórico sobre estas mujeres no es casualidad. La piratería fue contada durante siglos desde una perspectiva masculina. Los cronistas hablaban de tesoros, batallas y tormentas, pero apenas mencionaban a las mujeres. Cuando lo hacían, era para retratarlas como rarezas o como símbolos de desgracia. Por eso, la verdadera experiencia femenina en los barcos piratas ha quedado enterrada bajo capas de mitos y omisiones. Y, sin embargo, esas mujeres existieron. Algunas pelearon codo a codo, otras sufrieron en silencio. Todas enfrentaron un entorno que no estaba hecho para ellas, un mar que parecía multiplicar sus desgracias. Sus historias son incómodas porque muestran la cara más cruel de la piratería, esa que no cabe en canciones de taberna ni en leyendas románticas. La hermandad pirata, famosa por su igualdad en el reparto del botín, rara vez extendía esa justicia a las mujeres. La promesa de fraternidad terminaba en el límite del género. La igualdad proclamada en los códigos piratas tenía fronteras claras. Las mujeres no eran parte de esa hermandad, sino cuerpos vulnerables en un mar de violencia. El hambre, la sed y las enfermedades ya eran pruebas difíciles para los hombres. Para las mujeres, esas pruebas estaban acompañadas por la amenaza constante de abuso, desprecio y exclusión. Vivir en un barco pirata era, literalmente, sobrevivir a una pesadilla diaria, donde cada amanecer traía nuevos riesgos y ningún alivio. La presencia de mujeres en un barco pirata no solo encendía tensiones internas, también servía como excusa para justificar castigos y motines. En un entorno donde el miedo y la superstición dominaban, culpar a una mujer era la salida más sencilla cuando algo salía mal. Si una tormenta destruía velas, si un saqueo fracasaba o si el barco se quedaba sin provisiones, muchos señalaban a la mujer a bordo como causa de la desgracia. Ese pensamiento tenía consecuencias mortales. Existen relatos de mujeres arrojadas al mar para calmar la furia del océano, como si su sacrificio pudiese revertir la mala suerte. La tripulación, presa del pánico, podía convencerse de que lanzar a una mujer al agua era un acto de salvación colectiva. Era superstición disfrazada de justicia, un recordatorio brutal de lo desechables que eran sus vidas. En otras ocasiones, las mujeres se convertían en instrumentos políticos dentro del propio barco. En medio de disputas por el liderazgo, su presencia podía ser usada como moneda de negociación. Algunos capitanes las presentaban como botín de autoridad. Quien controlaba a las mujeres, controlaba también la moral de la tripulación. Esto convertía su existencia en un símbolo más de poder y sometimiento. Pero incluso en medio de esa oscuridad, algunas mujeres lograron desafiar las reglas y dejar su huella. Mary Read y Anne Bonny son los nombres más recordados, pero hubo otras, anónimas, que se vistieron de hombres para poder sobrevivir y pelear. Esas mujeres demostraron que podían empuñar una espada, escalar las jarcias y disparar un mosquete con la misma fiereza que cualquier pirata. Aún así, su ejemplo no borraba la realidad de la mayoría. Para la gran parte de las mujeres en barcos piratas, la vida fue un infierno. El contraste es doloroso. Mientras que en las canciones y leyendas los piratas aparecen como rebeldes que desafiaron reyes y naciones, en la experiencia femenina ese romanticismo se derrumba.
Las mujeres no vivieron la hermandad de iguales, sino una rutina de miedo, abuso y desconfianza. Para ellas, la bandera negra no significaba libertad, sino una condena. Los juicios históricos lo confirman. Cuando las mujeres eran capturadas junto a piratas, no recibían un trato distinto. En algunos casos, incluso eran exhibidas con mayor crueldad. Los jueces las señalaban como pecadoras que habían abandonado su rol natural. En la horca, eran vistas no solo como delincuentes, sino como ejemplos de lo que ocurría si una mujer osaba salirse de las normas. La sociedad de la época no distinguía entre cómplices, cautivas o guerreras. Todas eran juzgadas bajo la misma lupa de desprecio. En los puertos, la fama de las mujeres piratas se transformaba en advertencia. Los relatos de Anne Bonny y Mary Read eran contados con un tono de escándalo, como si fueran aberraciones. En realidad, esos relatos eran usados como lecciones morales. Miren lo que pasa cuando una mujer desafía su destino. Es decir, la historia oficial borró cualquier atisbo de valentía y redujo sus vidas a un recordatorio del castigo. A bordo, el día a día era insoportable. Dormir en la bodega, rodeadas de hombres desesperados, sin privacidad ni seguridad, era una condena constante. Incluso las que lograban respeto mediante la violencia o la astucia vivían siempre al borde. El simple hecho de bajar la guardia podía costarles caro. El mar, que para los hombres era una prisión con horizontes, para las mujeres era una celda sin salida. El hambre y la sed empeoraban todo. En los momentos de escasez, las mujeres solían recibir menos raciones. No eran consideradas combatientes de primera línea y, por lo tanto, no se priorizaba su supervivencia. Esta discriminación convertía la falta de provisiones en una tortura doble. Mientras los hombres peleaban por un sorbo de agua, ellas tenían que pelear primero por ser reconocidas como dignas de recibirlo. Sin embargo, también hubo instantes de resistencia. Algunas mujeres, con ingenio y valor, lograron negociar con la tripulación. Otras supieron manipular las supersticiones a su favor, haciéndose pasar por protegidas del destino o reclamando visiones de buena fortuna. Estas estrategias, aunque arriesgadas, en ocasiones les daban un margen para sobrevivir. El recuerdo de estas mujeres nos obliga a mirar la piratería con otros ojos. La hermandad de iguales, el reparto justo del botín y la democracia a bordo tenían límites muy claros. No estaban hechos para incluir a las mujeres. Ellas vivieron las contradicciones de ese mundo y cargaron con sus peores consecuencias. Por eso, decir que ser mujer en un barco pirata fue una pesadilla no es exageración, es un hecho histórico. Cada día significaba enfrentar abusos, desprecio, hambre y supersticiones que podían terminar en una sentencia de muerte. Y lo más cruel es que, al regresar a tierra, tampoco encontraban refugio. La sociedad las rechazaba tanto como la tripulación las había usado. Eran condenadas a la invisibilidad. Hoy, cuando la cultura popular sigue romantizando la vida pirata, es necesario recordar estas historias. Detrás de cada bandera negra había cuerpos olvidados, voces silenciadas y mujeres que lucharon en condiciones que apenas podemos imaginar. Algunas se rebelaron, otras resistieron en silencio, todas dejaron una huella invisible en la historia de los mares. La verdadera cara de la piratería no está en las canciones ni en las películas, sino en estas vidas ocultas. Y al recordarlas, comprendemos que la libertad que buscaban los piratas no fue nunca igualitaria. Para las mujeres, aquel sueño de rebelión fue una cadena más.